Vivimos en el territorio Wayuu. El territorio Wayuu está ubicado en Colombia y en Venezuela. La gran nación Wayuu siempre ha quedado ubicada en un territorio fronterizo. Vivir aquí en este territorio, entre la Guajira colombiana y la Guajira venezolana, teniendo en cuenta los cambios y las dinámicas políticas y económicas que se dan entre ambos estados, hay que tener presente cómo hemos vivido a lo largo de todos estos años. Tener presente también una línea de tiempo de qué sucedió desde el año 2016 hasta el momento con todo lo que ha tenido que ver con el cierre fronterizo y la reapertura fronteriza. Por eso esta decisión es inevitable, inapelable, y yo voy con todo. Por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia. El cierre de la frontera con Venezuela no es culpa de Colombia. Y cada día es más claro que obedece a otros intereses. Para el mes de agosto del año 2015 se da el primer cierre fronterizo. Pensar en un cierre fronterizo, teniendo en cuenta que el departamento de La Guajira, sus habitantes, pero en especial la población Wayuu, era algo que nos iba a afectar muchísimo, teniendo en cuenta que además nosotros siempre nos hemos dedicado a actividades comerciales, lo cual empezaron a llamar contrabando. Con este principal argumento del contrabando es donde Nicolás Maduro toma la decisión de cerrar las 6 fronteras que están alrededor de toda Colombia. En cuanto a La Guajira, también señalaron de que habían grupos paramilitares, pero además también que se venía fortaleciendo todo el tema del narcotráfico en todo el corredor fronterizo. Que se queden con su billete allá en Cúcuta, en Maicao. Las mafias que se queden con su billete. Le quemé las manos a las mafias con esta decisión. Dentro de las primeras medidas fue deportar 1.500 colombianos que se encontraban sin papeles allá en Venezuela. Esto arrojó que más de 20.000 colombianos tomaran la decisión de retornar a Colombia, porque tenían miedo de toda la inestabilidad que generó esta decisión en todo el territorio venezolano. Pasado un año, en agosto del 2016, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro había cerrado unilateralmente la frontera, habla con Juan Manuel Santos para establecer las dinámicas de una nueva apertura fronteriza, y de esta manera se empieza a sentir un ambiente de esperanza en todo el territorio de La Guajira. Para el mes de agosto del 2017, Venezuela hace la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual fue cuestionado por todo el mundo, incluyendo a Juan Manuel Santos, lo cual hizo que hubiese nuevas tensiones entre los estados, algo que empezaron a llamar el fin de la democracia en Venezuela. Luego, para el mes de agosto, en el 2018, fue electo en Colombia el presidente Iván Duque. Las posiciones políticas de Iván Duque también fueron cuestionadas por Venezuela, pero al mismo tiempo, toda la política de Duque empezó a cuestionar claramente también todo lo que sucedía en el corredor fronterizo venezolano. A principios del 2019 aparece un nuevo personaje en todo este cuento. Hablamos de Juan Guaidó, quien fue designado como jefe del Parlamento venezolano. Esto también se conoció como presidente interino, lo cual obtuvo el reconocimiento y respaldo de muchos países en todo el mundo. Con el argumento de la crisis humanitaria que estallaba en Venezuela, Juan Guaidó, en compañía con Estados Unidos, organiza todo un proceso para llevar una ayuda humanitaria hacia Venezuela. Toda esta ayuda humanitaria iba a llegar a Colombia y desde Colombia se trasladaría hasta allá. Para dicha acción se tuvo presente el principal corredor fronterizo entre Colombia y Venezuela, el puente Simón Bolívar en Cúcuta. La reacción inmediata de Nicolás Maduro fue bloquear nuevamente la frontera e impedir que hubiese un tránsito fronterizo, afirmando que detrás de esto había un plan para intervenir Venezuela desde los Estados Unidos. Para entonces ya el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Esto además respaldado por muchas naciones en todo el mundo, alegando que las elecciones que se habían celebrado en Venezuela en el 2018 habían sido fraudulentas. En el mes de mayo del 2022, Maduro acusa a los Estados Unidos y a Colombia de organizar una llamada Operación Gedeón, en la cual aparentemente iba a haber un desembarco de muchos mercenarios que iban a intervenir Venezuela. Esta operación iba a ser comandada por un ex boina verde estadounidense y que el objetivo principal era capturar a Maduro. Dicha operación fue un total fracaso. Teniendo en cuenta que las relaciones con Colombia y Venezuela venían rotas desde el 2019,
con el mandatario Duque, Nicolás Maduro, preocupado por todo el tema del comercio fronterizo, hace un llamamiento para que exista un acuerdo y que empiece de nuevo una apertura fronteriza. Sin embargo, esto es denegado por Duque teniendo en cuenta que él no reconocía a Maduro como presidente. Para el mes de agosto llega a Colombia el presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro, quien venía planteando unas ideas reconocidas como progresistas y por algunos de los sectores como de izquierda, se tuvo esto presente como una alternativa para que por fin se restablecieran las relaciones entre ambos países. Es así como ambos presidentes anuncian que para el 1 de enero del 2023 la apertura fronteriza por fin sería una realidad. Lo cierto también es que esta crisis fronteriza ha traído como resultado que una alta población de Venezuela haya tenido que migrar hasta Colombia. También mucha población que antes había migrado hacia Venezuela han retornado hoy a Colombia. Esto ha traído múltiples problemáticas. El tema del desempleo no da abasto. El tema de cómo acceden a la salud, a la educación, también es insoportable. El tema de la vivienda ha sido la razón por la cual todo esto ha sucedido en estos asentamientos migrantes. Existe una gran expectativa con respecto a qué va a suceder con todo esto de la apertura fronteriza. Aquí, por ejemplo, en territorio guayú y específicamente en todo el corredor fronterizo de La Guajira colombo-venezolana, nos preguntamos como población guayú qué va a suceder con el comercio, algo de lo que hemos vivido durante toda nuestra vida. Con respecto a los temas migratorios, Colombia estableció todo un plan a través de Migración Colombia para regularizar toda la presencia de los hermanos venezolanos aquí en Colombia. Sin embargo, muchas problemáticas se han presentado con respecto al permiso por permanencia temporal, algo a lo que hay que ponerle el ojo. La gran mayoría de personas que han llegado hasta aquí han venido buscando oportunidades, han venido buscando un sueño, porque han entendido que aquí La Guajira es tu casa.